La segunda deidad en poder del panteón sumerio era Enlil. Su nombre significa Señor del espacio aéreo, prototipo y padre de los posteriores dioses de las tormentas que encabezaban los panteones del mundo antiguo. Era el hijo mayor de Anu, nacido en la morada celeste de su padre. Pero, en algún momento de los tiempos más antiguos, descendió a la tierra y se convirtió así en el principal dios del cielo y la tierra. Cuando los dioses se reunían en asamblea en la morada celeste, Enlil presidía las reuniones en compañía de su padre. Cuando los dioses se reunían en asamblea en la tierra, se encontraban en la corte de Enlil, en el recinto divino de Nippur, la ciudad dedicada a Enlil, además de ser el sitio donde se encontraba su principal templo, el Ekur, casa que es como una montaña. No solo los sumerios tenían a Enlil por supremo, sino también los dioses de Sumer. Estos le llamaban soberano de todas las tierras, y dejaban claro que en el cielo, él es el príncipe. En la tierra, él es el jefe. Sus palabras, mandatos, en las alturas, hacen temblar los cielos. Abajo, hacen que la tierra se estremezca. Enlil, cuyos mandatos llegan lejos. Cuya palabra es noble y santa. Cuyas declaraciones son invariables. Que decreta destinos hasta el distante futuro. Los es de la tierra se inclinan gustosamente ante él. Los dioses celestiales que están en la tierra se humillan ante él. Permanecen fielmente junto a él, según las instrucciones. Enlil, según las creencias sumerias, llegó a la tierra mucho antes de que la tierra se adecuara y se civilizara. Un himno a Enlil, el caritativo, narra los muchos aspectos de la sociedad y la civilización que no habrían llegado a existir de no ser por las instrucciones de Enlil para ejecutar sus órdenes en todas partes. No se construirían ciudades, ni se fundarían poblados. No se construirían establos, ni se levantarían rediles. Ni reyes serían coronados, ni sumos sacerdotes nacidos. Los textos sumerios dicen también que Enlil llegó a la tierra antes de que las gentes de cabeza negra, el apodo sumerio para designar a la humanidad, fueran creados. Durante estos tiempos previos a la humanidad, Enlil levantó Nippur como centro particular suyo o puesto de mando, al cual cielo y tierra estaban conectados a través de algún tipo de enlace. Los textos sumerios llamaban a este enlace Duranki, enlace cielo-tierra, y usaban el lenguaje poético para relatar las primeras acciones de Enlil en la tierra. Enlil, cuando señalaste los poblados divinos en la tierra, Nippur levantaste como tu propia ciudad. La ciudad de la tierra, la noble, tu lugar puro cuya agua es dulce. Fundaste el Duranki en el centro de las 4 esquinas del mundo. En aquellos primeros días, cuando solo los dioses habitaban Nippur y el hombre aún no había sido creado, Enlil conoció a la diosa que acabaría convirtiéndose en su esposa. Según una versión, Enlil vio a su futura novia mientras se estaba bañando en el riachuelo de Nippur, desnuda. Fue un amor a primera vista, pero no necesariamente con matrimonio en mente. El pastor Enlil, que decreta los destinos, el del brillante ojo, la vio. El Señor le habla a ella de relaciones sexuales. Ella no está dispuesta. Enlil le habla a ella de relaciones sexuales. Ella no está dispuesta. Mi vagina es demasiado pequeña, dice ella, no sabe de la cópula. Mis labios son demasiado pequeños, no saben besar. Pero Enlil no aceptó un no por respuesta. Le reveló a su chambelán Nushku su ardiente deseo por la joven doncella, que se llamaba Sud, la niñera, y que vivía con su madre en Eresh, casa perfumada. Nushku le sugirió un paseo en barca y le trajo una barca. Enlil persuadió a Sud para salir a navegar con él y, una vez estuvieron en la barca, la violó. El antiguo relato cuenta entonces que, aunque Enlil era el jefe de los dioses, estos se enfurecieron tanto por lo que había hecho que lo detuvieron y lo desterraron al mundo inferior. Enlil, el inmoral. Le gritaban. Vete de la ciudad. En esta versión, Sud, embarazada con el hijo de Enlil, siguió a este y se casó con él. Otra versión dice que Enlil, arrepentido, buscó a la joven y envió a su chambelán para que le pidiera a su madre la mano de la hija. De un modo o de otro, Sud se convirtió en la esposa de Enlil, y este le otorgó el título de Ninlil, señora del espacio aéreo. Pero lo que no sabían ni él ni los dioses que le desterraron es que no fue Enlil el que sedujo a Ninlil, sino al revés. Lo cierto es que Ninlil se bañó desnuda en el riachuelo siguiendo las instrucciones de su madre, con la esperanza de que Enlil, que solía pasear junto al arroyo, se percatara de la presencia de Ninlil y deseara abrazarte y besarte. A pesar de la forma en la que se enamoraron, Ninlil fue tenida en muy alta estima a partir del momento en que Enlil le dio la prenda de la señoría.
Con una única excepción, que, según creemos, tuvo que ver con la sucesión dinástica, no se conocen más indiscreciones de Enlil. Una tablilla votiva encontrada en Nippur muestra a Enlil y a Ninlil en su templo mientras se les sirven alimentos y bebida. La tablilla fue encargada por Ur-Enlil, el criado de Enlil. Fig. 45. Además de ser jefe de los dioses, a Enlil se le tenía por supremo señor de Sumer, a veces llamada, simplemente, el país, y de las gentes de cabeza negra. Un salmo sumerio habla con veneración de su dios. El señor, que conoce el destino del país, digno de confianza en su profesión. Enlil, que conoce el destino de Sumer, digno de confianza en su profesión. Padre Enlil, señor de todas las tierras. Padre Enlil, señor del mandato justo. Padre Enlil, pastor de los cabezas negras. De la montaña del amanecer a la montaña del ocaso, no hay otro señor en la tierra. Solo tú eres rey. Los sumerios reverenciaban a Enlil tanto por temor como por gratitud. Era él el que se aseguraba de que las sentencias de la asamblea de Es en contra de la humanidad se llevarán a efecto. Era su viento el que soplaba tormentas devastadoras contra las ciudades ofensoras. Era él el que buscaba la destrucción de la humanidad cuando el diluvio, pero también el que, cuando estaba en paz con el género humano, se convertía en un dios amable que concedía favores. Según un texto sumerio, fue Enlil el que dio a la humanidad el conocimiento de la agricultura, junto con el del arado y el pico. Enlil elegía también a los reyes que tenían que gobernar a la humanidad, no como soberanos, sino como servidores del dios a los que se les confiaba la administración de las leyes divinas de justicia. Así pues, los reyes sumerios, acadios y babilonios abrían sus inscripciones de autoadoración describiendo cómo Enlil les había llamado a la realeza. Estas llamadas, promulgadas por Enlil en su propio nombre y en el de su padre, Anu, le concedían legitimidad al gobernante y delimitaban sus funciones. Incluso Hammurabi, que reconocía a Marduk como dios nacional de Babilonia, afirmó en el prefacio de su código legal que Anu y Enlil me nombraron para promover el bienestar del pueblo, para hacer que la justicia prevalezca en la tierra. Dios del cielo y de la tierra, primogénito de Anu, dispensador de realeza, jefe ejecutivo de la asamblea de dioses, padre de dioses y hombres, dador de la agricultura, señor del espacio aéreo, estos eran algunos de los atributos de Enlil que hablaban de su grandeza y sus poderes. Sus mandatos llegaban lejos, sus declaraciones invariables. Él decretaba los destinos. Disponía del enlace cielo-tierra, y desde su impresionante ciudad de Nippur podía elevar los rayos que buscan el corazón de todas las tierras, ojos que pueden explorar todas las tierras. Sin embargo, era tan humano como cualquier joven capaz de dejarse seducir por una belleza desnuda. Sujeto a leyes morales impuestas por la comunidad de los dioses, transgresiones que se castigaban con el destierro. Y ni siquiera era inmune a las quejas de los mortales. Al menos, que se sepa, consta un caso en la que un rey sumerio de Ur se quejó directamente a la asamblea de los dioses de que toda una serie de males que habían caído sobre Ur y sus gentes podían deberse al desafortunado hecho de que Enlil le había dado la realeza a un hombre indigno. Que no era de simiente sumeria. A medida que avancemos, iremos viendo el papel fundamental que jugaba Enlil en los asuntos divinos y mortales de la tierra, y cómo sus distintos hijos combatieron entre ellos y con otros por la sucesión divina, dando así origen, sin duda, a relatos posteriores sobre batallas entre dioses. Extracto del libro El 12º planeta del autor Zecharias Sitchin.